soy Elisa, soy de Montevideo. Para los que no me conocen, siempre estudié en Montevideo, trabajé en el Sanatorio Americano como enfermera de sala de operaciones e instrumentadora quirúrgica. Cuando todo estaba precioso en mi vida, pensando en seguir trabajando como enfermera y algún día poder jubilarme, servir al Señor, estaba sirviendo en la iglesia, hubo ese momento en que supe que tenía que dedicar mi vida a las misiones transculturales. Así que me preparé y no lo voy a hacer toda la historia, pero tuve que ir a Nueva Zelanda a aprender inglés por un año y el 12 de agosto de 1998 entré a Tailandia, el Día de la Madre. En Tailandia, el Día de las Madres es el día del cumpleaños de la reina Sirikit. Y ahí me preparé, estuve estudiando la lengua por 4 años, estoy con una organización de Australia y Nueva Zelanda llamada Wadawish International y estudié la lengua, pasé el examen del gobierno y mientras tanto colaboré en un hogar de niños porque en las montañas no hay liceos, así que nosotros colaboramos cuidando de todos los chiquitines que están en edad liceal. Mientras que estudiaba la lengua, también se necesitaba personas que hablasen inglés, tailandés y otra tercera lengua, así que estuve colaborando casi por 5 años con la policía para que cada vez que los turistas tuviesen un problema, ir a ayudarles. Fue una bendición. Y muchas veces pensamos que el misionero va a hacer un trabajo específico, pero cuando nos abrimos al Señor, el Señor nos sorprende. Y todo esto tiene sentido. No es fácil porque conocí el otro lado feo del turismo, pero sigo en contacto con la policía de Tailandia hasta ahora. Con otra chica uruguaya de Manga establecimos un jardín de infantes en la montaña, lejísimos de la civilización, desde cero para gente de la tribu Lawá. Los Lawá son cristianos no hace muchos años, hace más o menos 50 y pico de años que un misionero bautista se metió allí en la selva y les habló de Cristo. Allí establecimos un jardín de infantes porque los chiquilines a los 6 años que entran en primero tienen que dejar la casa y ir a un internado para siempre la escuela, así que imagínense la ventaja que tenemos en Uruguay. Después, ahí ya habían pasado 10 años y me moví para el nordeste de Tailandia. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea, ¿no? Como Pablo, cuando un lugar está establecido el trabajo es bueno moverse a otro lugar. Y el desafío era ir a una ciudad en el nordeste de Tailandia que se llama Khon Kaen. Khon Kaen es uno de los lugares más calurosos de Tailandia, y verano todo el año en Tailandia, pero Khon Kaen es muy caluroso y bueno, no había visas para misioneros. Me dice un hermano, Elisa, podés ir a enseñar español. Digo, mira, yo soy enfermera, no soy profesora de español. Dice, anda porque sos nativa. Así que fui y cuando me vieron, imagínense si habría necesidad que el jefe de departamento de español era un alemán. Así que me dice, sí, porque usted habla el español del Río de la Plata. Así que entré por conversación básica y terminé enseñando todo lo que te puedo imaginar. Y por haber trabajado con la policía de turismo, me pidieron para enseñar de especial manera español para turismo. Así que me conocí todo el sur de Tailandia con los estudiantes de la universidad. La universidad tiene 25.000 estudiantes, 1.000 hectáreas, para que se den una idea, y hay necesidad de profesores de español en todo lo que es Asia en este momento. Hasta de lado nos han venido a buscar. Estuve en China, en Yunnan, también se necesitan profesores de español. Así
que es una buena oportunidad. Allí, con otros misioneros y tailandeses, comenzamos una iglesia que está funcionando hasta el día de hoy. Y siempre sentí el deseo de ir a la cárcel, pero no sabía cómo hacerlo. Y cuando fui a este lugar que lo estaban comenzando, a la iglesia donde formo parte hoy día en Tailandia, sabe que el misionero de Suecia y el pastor me preguntan: Elisa, ¿qué lengua enseña usted en la universidad? Digo, español. Y saltan de alegría. Dice, qué bueno, hermana, la estamos esperando. Digo, ¿por qué? La queremos llevar a la prisión con nosotros. Digo, ¿ya qué? Dice, tenemos 2 colombianos presos y no sabemos qué hacer con ellos. Vienen al culto y bueno, así que ahí empezó el ministerio y también una necesidad obrera tremenda, así que muchas veces la cárcel no es muy grande en tamaño, está en el medio de la ciudad y hay 6.000 reclusos, hay unas 500 mujeres y muchas veces me tocó entrar sola al lado de las mujeres por falta de obreros. Pero hoy día las mujeres tailandesas, las que formamos, las esposas de pastores, van a todos los jueves. Bueno, hicimos muchas cosas más, fuimos a Laos a visitar a los hermanos, tenemos mucha fellowship, ¿no?, con ellos, y el pastor Nun, que es el pastor con que trabajo, él apoya a la iglesia perseguida de Laos. Hay mucha persecución. Bueno, te voy a contar lo que vamos a hacer. Me agarró la pandemia aquí en el 2020 y no pude regresar. Tengo a cargo a mis padres que son ancianos, pero dije, quieta no me voy a quedar. Todo lo que aprendí lo voy a pasar a los más jóvenes. Y bueno, se presentó este matrimonio de la iglesia menonita, así que en julio, el mes que viene, nos vamos. Como ustedes verán allí, el matrimonio es David, él es administrativo del CASMU, son muy jóvenes los dos, ella es peluquera profesional de la UTU graduada y tienen total consentimiento y apoyo de la iglesia menonita. Y se van a ir por muchos años, tienen que aprender la lengua, tienen que pasar los exámenes, porque si no aprendes la lengua, ¿cómo vas a compartir tu fe? ¿Cómo vas a hacer de bendición a Tailandia y a todos allí? Y la otra chica es Jael Hernández, de Nueva Palmira. El año pasado, en las vacaciones, se fue a Disneylandia y a México. Dice que este año quería usar mejor sus vacaciones, así que nos vamos a Tailandia. Siguiente. La próxima. Y estaremos visitando a Silvia Moyano. Ustedes la conocen, ¿verdad? La rubia que está allí, agachadita. Ella es mi amiga, es argentina. Estamos en la misma organización. Ella trabaja en la capital con este ministerio rescatando mujeres que han sido víctimas de tráfico humano. Y también ahí está en el borde de Tailandia con Myanmar. Ese lugar es pobrísimo. Ustedes no se imaginan, hermanos, lo que es ir ahí. Primero el viaje y después, la semana pasada, yo tengo un Zoom pago y me dice ella, Elisa, tengo que hablar con los hermanos, podés estar en la unión, necesito usar tu Zoom. Y dice, ¿a qué hora? A las 12 de la noche Uruguay. Ay, señora. Y bueno, estuve con ella, fue precioso. Los hermanos son de Myanmar y ¿sabe? Tenemos que orar por ellos y visitarlos y animarlos. Muchos de esos hermanos, cuando están del lado de Myanmar, en Mekata, una aldea, saben que hay una guerra civil. Están muriendo, ¿saben? Caen la bomba de noche, mueren. Me decían, ¿viste los hermanitos todos sonrientes? Digo, sí, pero están pasando por un momento muy difícil. Bueno, al siguiente, por un poquito, hay un mapa. Ahí está, el número 1, llegamos a Bangkok. Tailandia es súper grande, es 2 veces y media más grande que Uruguay. Llegamos a Bangkok, la capital, y nos vamos
El número 2 a Chiang Mai, el norte, un lugar precioso. Y vamos allí a un summit o conferencia de Woodbridge, donde presentaré a David y a Vanessa. Lo voy a hablar en la escuela, que ya sabemos en qué escuela van a estudiar, lo voy a inscribir. Vamos a buscar un apartamento y les voy a enseñar la ciudad, cómo tomar ómnibus, cómo ir a la montaña, etcétera, etcétera. Después, número 3, vamos a Khon Kaen. Khon Kaen es en el nordeste de Tailandia. Vamos a visitar a los hermanos. También vamos a Nong Rua. Nong Rua es un pueblito donde está Ter y Ana, su esposa, sirviendo. Ter fue nuestro primer convertido en la prisión y hoy día es pastora allí, ¿sí? Y después de Khon Kaen vamos a Laos, por eso lo puse en azul. Laos, bien allí donde está el huequito, donde está la flechita, está Vientiane. Vientiane es una ciudad muy importante en Laos. Laos tiene un régimen comunista, o sea, hay persecución hacia los cristianos. Vamos a estar visitando a algunos hermanos, por ejemplo, si podemos ubicarla, ¿no? La hermana Angeli. Angeli es una señora amorosa y sabe que es de la iglesia bautista. El pastor de ella, el esposo de ella desapareció, era el pastor de la iglesia. ¿Sabe dónde apareció? Apareció en la cuneta sin cabeza. ¿Sí? Y así vamos a visitar a otros hermanos que sufren persecución. Estoy hablando de pastores que una vez al mes son llevados a la prisión por nada. ¿Y saben? Ellos felices y contentos. ¿Sí? Felices y contentos de servir a Cristo, y vamos a estar visitando, si podemos. Hay un hermanito que tuvo 11 años preso y torturado por seguir a Cristo. Y está viejito ya, dice el pastor, tenemos que cuidarlo, Elisa. Después nos volvemos a Tailandia, vamos hasta Bangkok, y ahí con Silvia nos vamos hasta Kanchanaburi. Silvia trabaja en... ¿cómo se llama? No me acuerdo el lugar. Todos terminan en Buri. Ahí, bueno, Kanchanaburi nos vamos, ¿sí? Ahí donde está el famoso río Kwai, donde los japoneses estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la frontera con Myanmar. Vamos a ver cómo ella va a seguir el trabajo ahí, y más que nada para alentarla, ¿sí? Porque el trabajo es muy duro ahí. Ella también ha hecho un trabajo extraordinario. Y después nos volvemos a Bangkok, posiblemente visitando también lo que Silvia está haciendo allí con el ministerio, con las chicas que son rescatadas de la prostitución. En Tailandia, antes de la pandemia, teníamos más de 40 millones de turistas. 80% de los hombres que van solo a Tailandia van por turismo sexual. Así que imagínense. Bueno, esto es un panorama de lo que vamos a hacer allí. Es bueno para mí seguir corriendo, como dice Pablo, pero también pasar la posta. Hay que pasarla a los más jóvenes y animarles para que sigan haciendo el trabajo, no solo a uruguayos, sino también a los hermanos argentinos y otros jóvenes que están allá en Tailandia, filipinos, otros hermanitos en Cristo que están comenzando en estos de misiones. Así que jóvenes, prepárense. Adultos, oren y nunca digan que no si el Señor los llama a las misiones. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por nuestra hermana. Al principio dijo cómo ella empezó en este ministerio, ¿no? A veces hay que dejar sueños de lado. Ella dice, yo pensaba tener mi trabajo, jubilarme, hacer mi vida, pero vino el llamado del Señor. A veces son los sueños que se dejan de lado, y a veces es la vida hasta la que se da, como el caso de este pastor. Oremos por nuestros misioneros, pongámoslos en las manos del Señor, ayudemos, colaboremos en lo que podamos. Y damos gracias a Dios
porque en la palabra del Señor se nos enseña, ¿no?, que están los que envían, los que son enviados, los que sostienen, y Dios quiera que podamos hacer la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y la hermana decía, si el Señor llama, hay que ir. Hemos conocido cristianos fieles al Señor, pero que un día el Señor los llamó y algunos se quedaron sin aceptar el llamado del Señor. Y nos hemos escuchado después de años decir, todo bien en mi vida, pero me quedó eso. No acepté hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Queridos, cuando el Señor llama, no hay cosa mejor que hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y esto es para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos y para los adultos mayores. Cuando el Señor te llama, no hay cosa mejor que hacer lo que el Señor te llama a hacer. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana. Vamos a hacer una oración por este viaje que la hermana mostró todo esto. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Un mes. O sea que va a andar a las corridas. Vamos a orar por su vida, vamos a orar también por sus padres para que el Señor los esté guardando. Y hoy es un día especial para ellos, porque hoy es el cumpleaños. No le vayan a preguntar cuántos años tiene, porque no se le pregunta nada más cuántos años tiene. Pero damos gracias a Dios porque tiene lo que el Señor le quiso dar hasta ahora, y el Señor va a seguir bendiciendo su vida. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Padre eterno, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Elisa. Gracias por el ministerio que has desarrollado durante tantos años, Señor. Gracias porque la has utilizado allí en ese lugar tan difícil, Señor, en ese lugar tan lejano. A veces oramos, Señor, pero ni siquiera nos imaginamos las cosas por las que pasan los misioneros. Yo te doy gracias por todo lo que ella ya ha hecho, Señor. Gracias por cómo has bendecido a tanta gente, Señor, a tantas familias, a través del trabajo de nuestra hermana y de muchos otros misioneros. Yo te quiero pedir, Señor, que la bendigas en este nuevo viaje, Señor. Que la guardes de todo mal, de todo peligro. También te pido por su padre, Señor, que vos los guardes también aquí. Que este tiempo que ella no va a estar cuidándolos, que también tengas una protección especial sobre ellos, Señor. Y bendice el viaje, prospera el viaje que va a hacer la hermana. Pongo a esos misioneros jóvenes en tus manos, Señor. Señor, que vos los estés guardando, que les estés dando sabiduría. Señor, que no se desanimen ante las pruebas, ante las dificultades, sino que se fortalezcan, Señor. Y Señor, como esta hermana nos hablaba de estos pastores, Señor, que van presos por predicar tu palabra, que también tengan la alegría, Señor, de ser dignos, de ser maltratados por tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la bendición, Padre. Padre eterno, guarda a nuestra hermana, bendícela, protégela, prospera, la bendice a estos jóvenes que van a estar llevando tu palabra en aquel lugar, que puedan aprender el idioma, que puedan instalarse, que puedan sentirse cómodos en aquel lugar, que puedan tener todas las facilidades para predicar tu palabra, Padre. Y te ponemos una vez más a Tailandia en tus manos, te ponemos en tus manos, Señor, a Myanmar, esos lugares de la frontera que tanto nos habla la hermana Silvia, Señor. Te ponemos a Laos, Señor, que vos estés bendiciendo estas naciones, estos países, las etnias que viven en esos lugares, Señor, que puedan recibir tu palabra. Bendice, Señor, también la vida de nuestra hermana en este nuevo año de vida que le has dado, Señor, y que vos sigas mostrando cuál es cada una de las tareas que vos tenés para ella por delante. La ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente en nuestra ciudad nunca se habló tanto del agua como se ha hablado en estas últimas semanas. Es que estamos acostumbrados de toda la vida a que abrimos el grifo, ponemos el vaso debajo de la canilla y lo tomamos, ¿no? Y disfrutamos de un vaso de agua pura, un vaso de agua saludable, ¿no? Pero en las últimas semanas el agua dejó de ser potable, dejó de ser incolora, en algunos lugares sale con un suave color arena, dejó de ser insípida, ahora ya tiene gusto a sal, y por ahora yo creo que sigue siendo inolora, pero vamos a darle tiempo que ya va a conseguir también tener olor a algo el agua, ¿no? Pero no nos desanimemos,
porque ya todo se va a solucionar. Cuando llueva, se va a solucionar todo. Es que nosotros estamos muy mal acostumbrados, porque toda la vida tuvimos la bendición de tener el agua potable. Ustedes saben que no son muchos los lugares en el mundo donde ustedes puedan abrir una canilla, poner un vaso debajo y tomarse ese vaso de agua. No hay muchas ciudades en el mundo donde ustedes puedan tener esa bendición. Y nosotros tenemos esa bendición porque estamos en un país que tiene muchas corrientes de agua. Estamos en una ciudad que está de frente a un estuario. Tenemos ríos, tenemos arroyos, tenemos cañadas, tenemos aguas termales, tenemos aguas subterráneas. Desde la escuela nos han enseñado que estamos sobre el acuífero guaraní. Era un misterio en la escuela cuando nos hablaban del acuífero guaraní, pero hoy nos damos cuenta que es una bendición. Y todas estas corrientes de agua son importantes y hacen nuestro país un país apto para la agricultura, apto para la ganadería y apto para el turismo. Todas estas cosas sirven para todas estas actividades. Realmente somos privilegiados por las corrientes de aguas que tenemos en nuestro país. Y como ya les dije, ya dentro de poco ya va a llover y nos vamos a olvidar de todos estos temas. Pero mientras esperamos las lluvias abundantes que van a llenar nuevamente los cauces, quiero recordar cuál es la corriente de agua más importante para tu vida. ¿Cuál es la corriente de agua más importante en la vida de un cristiano? ¿Cuál es el río más importante en la vida de un cristiano? ¿Alcanza con los ríos que tenemos o hay algún río que sea más importante? Dice la palabra de Dios, son palabras de Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta es la corriente más importante que tiene que pensar el cristiano. Juan 7, versículo 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba en una fiesta de los judíos. Esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta muy particular del pueblo de Israel. Esta fiesta duraba 8 días y en estos días los judíos vivían en carpas. Salían de sus casas y vivían en carpas y no en casas. Hasta el día de hoy muchos judíos siguen haciendo esto. Era una fiesta ordenada por Dios y esta fiesta tenía como objetivo recordarle al pueblo de Israel que salieron de Egipto y durante 40 años en el desierto estuvieron viviendo en carpas. Y esta fiesta le recordaba al pueblo de Israel que mientras ellos estuvieron en el desierto viviendo en carpas, Dios los cuidó y Dios los sustentó y les proveyó todo lo necesario para vivir. Esta fiesta era una fiesta de mucha alegría, como la mayoría de las fiestas judías, pero también era la época en que se terminaba la cosecha. Por lo tanto, era una fiesta de mucha gratitud a Dios también por la cosecha. La particularidad de esta fiesta era que en el último día de la fiesta, el sacerdote tomaba una jarra, iba hasta el estanque de Siloé, sacaba agua y esa agua la derramaba sobre el altar. Y eso le recordaba al pueblo que no solamente habían sido guardados por Dios viviendo en carpas, sino que Dios le había proveído también el agua en todo ese tiempo, en esos 40 años que vivieron en el desierto. Y Jesús aprovecha esa oportunidad antes que el sacerdote vaya a buscar el agua y aprovecha esa oportunidad para decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ellos estaban acostumbrados a ver cómo en ese último día
veían esa agua derramarse sobre el altar. Y esa agua era la referencia a lo que Dios había hecho por sus vidas. Y Jesús le dice, bueno, ahora Dios va a hacer algo más importante todavía en sus vidas. Y le dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto que decía Jesús tenía que ver con el Espíritu Santo que iba a venir. Y aquellas personas que creyeran en Cristo iban a recibir ese Espíritu de Dios. Y Jesús describe al Espíritu Santo entonces como un río que va por dentro de la vida del cristiano. Es una linda ilustración la que hace Jesús. El Espíritu Santo corriendo, fluyendo de nuestra vida y corriendo a través de nuestra vida. Hay pocas cosas tan lindas como ver correr un río, ¿no? Es uno de esos espectáculos que nos brinda la naturaleza. Uno nunca sabe cómo es que corre el agua del río. ¿Quién la bombea? No hay una bomba allá a 30, 40, 50 kilómetros que bombea el agua. El agua viene sola. ¿Cómo es que circula sola el agua? ¿Cómo es que el río sabe por dónde tiene que ir? Nadie le marcó el camino al río. El río sabe por dónde tiene que ir. Nadie le da instrucciones al río. Vení todos los días por acá. El río va siempre por el mismo lugar. Y es interesante que el río fluye naturalmente. Y el río va haciendo el camino que Dios quiere y el camino que Dios ya tiene definido para él. De la misma manera fluye y corre el Espíritu Santo en nuestra vida. Ustedes saben que para que un río corra hay cosas importantes. Por ejemplo, tiene que existir la ley de la gravedad para que el agua pueda tener un recorrido, ¿no? También tiene que haber algo que lo impulse al río, porque en algunos momentos pasa por terrenos un poco más altos. Entonces, en ese momento, la presión que viene con el agua que viene de atrás es lo que impulsa para que esa agua pueda elevarse por sobre el terreno y seguir el cauce y vuelva al lecho del río. También en el recorrido de un río, entonces, influye esa presión que va ejerciendo el agua que viene de atrás. Otra de las cosas que influye en el recorrido de un río es la temperatura que puede haber en los diferentes lugares. Pensemos en esos ríos largos y cuando pasan por lugares de diferentes temperaturas. En algunos momentos el río se enlentece y en otros momentos la temperatura, cuando varía la temperatura, el río se hace más rápido. En algunos lugares parece como que hasta que se va a detener el río, pero el río siempre sigue transitando. Y hay corrientes subterráneas también que influyen en los ríos y que ayudan a que los ríos sean impulsados. Es todo un tema que habría que analizarlo en profundidad para ver cómo es que corre un río. Y incluso es lindo hasta ver cuando parece que el río está quieto, ¿no? Pero uno mete la mano y uno siente que el agua está corriendo, aunque en la superficie parecería como que no corre. Uno cuando mete la mano se da cuenta que hay algo que está corriendo. Jesús entonces usó la imagen del río y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, cuando leía estas cosas, me pregunté, ¿realmente el Espíritu Santo está corriendo como un río de agua viva en mi vida? ¿Realmente puedo decir que todos los días el Espíritu Santo fluye en mi vida y corre como un río de agua viva? Y te pregunto a vos, ¿realmente el Espíritu Santo todos los días en tu vida corre como un río de agua viva? Hay veces como que parecería como que el río medio como que se estanca. Por lo menos a mí me pasa. Algunos días parece como que el agua no fluye tanto y como que el río no es tan ágil como debería de ser. Y me pregunto y te pregunto, ¿qué es lo que detiene el fluir del río de Dios en nuestra vida?
¿Qué es lo que detiene el fluir del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué es lo que muchas veces hace detener ese río en nuestra vida? Casi todos los días paso por el arroyo Miguelete, por el puente del arroyo Miguelete en el Prado, y hay hermosos paisajes allí, y hay lugares donde el arroyo tiene como pequeños diques, ¿no? Y esos diques, no sé si los han visto, pero esos diques sirven para, de alguna manera, contener los desechos que se van vertiendo en otros lugares en el arroyo, y ahí esos diques lo contienen para que no sigan circulando. Y de vez en cuando, cada 3, 4, 8 meses, viene la intendencia y saca esa mugre que se va sedimentando allí en esos diques, ¿no? Y esos diques hacen que el arroyo parezca como que se detiene allí. Pero después va tomando fuerza nuevamente y el agua sobrepasa el dique y lentamente empieza a tomar más fuerza para seguir circulando. Ahora, de alguna manera esos diques entorpecen el fluir del agua de ese arroyo, ¿no? Y yo quiero que veamos en esta mañana cuáles son esos diques que a veces en nuestra vida entorpecen el fluir del Espíritu Santo, entorpecen ese río de agua viva que tendría que fluir en nosotros. Y hoy quiero que veamos algunas de las cosas que entorpecen al Espíritu Santo, ese río que tiene que estar en nuestra vida, que circule de alguna manera, de la mejor manera en nuestra vida. Una de las cosas que muchas veces entorpece el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida es el enojo. A veces algunos enojos hacen que el Espíritu Santo no pueda fluir en nuestra vida. Ustedes saben que el dique va juntando desechos, como les dije anteriormente, ¿no? Y el enojo es un dique que va juntando algunos desechos. Si nosotros no sacamos el enojo en nuestra vida, el Espíritu Santo se va deteniendo porque hay muchos desechos que se empiezan a acumular por ese dique. Uno de los desechos que empieza a acumularse cuando no quitamos el enojo son los rencores. Cuando nosotros no sacamos los enojos de nuestra vida, se empiezan a sedimentar los rencores en nuestra vida. Y empiezan a haber rencores. Y si no saco el enojo y no lo trato a tiempo, empiezan a quedar los rencores allí. Y eso impide que pueda fluir el río en mi vida. Y eso genera otras cosas. Los rencores muchas veces, cuando no los sacamos a tiempo, también generan resentimientos. Y en la vida se van transformando esos pequeños sedimentos en resentimientos, que cada vez impiden más el pasaje de ese río. Y esos resentimientos van generando amargura en nuestra vida. Y cada vez es más difícil que el agua pueda fluir en nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que cuidar los hijos de Dios es sacar los enojos de nuestra vida y sacarlos a tiempo. La Biblia nos enseña: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. De alguna manera nos está diciendo, el enojo tiene que terminar en determinado momento. No podés pasar al otro día con el enojo. La Biblia una y otra vez nos invita a desechar los enojos y a desechar la ira en nuestra vida. Por eso Santiago capítulo 1 dice, Santiago capítulo 1 versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Tardo para irarse, tardo para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, el enojo del hombre, no obra la justicia de Dios. Por supuesto que cuando habla de hombre está hablando del género humano, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Y dice que la ira del ser humano no obra la justicia
de Dios. Y si no obra la justicia de Dios, detiene la justicia de Dios. ¿Se entiende? El Espíritu Santo no fluye como debería de fluir en nuestra vida cuando hay enojos, tampoco cuando hay situaciones sin resolver con otras personas, mucho menos cuando hay rencores que van creciendo con el tiempo. Y miren, aunque el enojo sea justificado, porque hay muchos enojos que son justificados, la mayoría de nuestros enojos son justificados, aunque el enojo sea justificado, aunque yo tenga razón en enojarme, el enojo es un estorbo para la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y hasta podemos llegar a lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y nos dice cómo hacemos para no contristarlo. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Querés no contristar al Espíritu Santo? Bueno, arrancá por sacar esto. Arranquemos por sacar esto. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El enojo es uno de los principales diques que juntan basura en nuestra vida y no deja fluir el Espíritu Santo, ese río que tiene que correr libremente en nuestra vida. Dios quiera que podamos sacar todas estas cosas de nuestra vida. Otro de los diques que muchas veces enlentece el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida son las preocupaciones desmedidas. ¿Cómo le llama Jesús a las preocupaciones desmedidas? Afán, ¿no? ¿Cuántas veces nos habla del afán y de la ansiedad? En Lucas capítulo 12, versículo 25, dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá, por más que se afane, por más que se esfuerce, por más que se preocupe desmedidamente, añadir a su estatura un codo? Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 4, por nada estáis afanosos. No hay nada que merezca que te preocupes en demasía. No hay nada que merezca que tu vida esté afanada por ese tema. ¿Cuánto le vas a poder añadir a tu estatura preocupándote desmedidamente porque sos un poco petizo? ¿Cuánto? Nada. Entonces, lo más inteligente es ahorrarse la preocupación y la angustia. Hay cosas por las que tenemos que ocuparnos, pero hay cosas que después que nos ocupamos, tenemos que ponerlas en las manos de Dios. Hay cosas por las que tenemos que ocuparnos, pero después que nos ocupamos de eso, tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Ya nosotros hicimos lo que podíamos hacer. Ahora le toca a Dios hacer lo que tiene que hacer Él. Entonces, ¿para qué vale que yo me esté quejando? ¿Para qué vale que yo me esté enojando? ¿Para qué vale que yo me esté poniendo mal en contra de Dios? ¿O no confiamos en Dios? Dice en Marcos capítulo 4, versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. A veces los grandes afanes que tenemos en nuestra vida son por cosas de esta vida. Son por cosas que a veces no vamos a poder resolver nunca. A veces nos preocupamos mucho por cosas que nunca van a pasar. A veces nos asustamos de cosas que nunca van a pasar. Y queridos, los afanes de este siglo, los afanes de esta vida, los afanes de esta época, ahogan la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso tenemos que ocuparnos con responsabilidad de las cosas. Pero una vez que nos ocupamos,
las tenemos que poner esas cosas en las manos de Dios. Preocuparnos desmedidamente por lo que no podemos resolver, lo único que nos hace es hacernos daño. Enloquecerte por lo que no podés resolver, lo único que hace es hacerte daño. Y es un dique que no permite que fluya el Espíritu Santo en nuestra vida. Y se estanca. Y ese dique del afán, ese dique de la preocupación desmedida, va juntando basura. Y entre otras cosas empieza a juntar quejas. Cuando yo me preocupo en demasía por algo que no puedo resolver, empieza a aparecer la queja en mi vida. Y primero es la queja contra otros, después aparece la queja contra Dios. Y después nos quejamos contra todo lo que se nos ponga adelante. Empieza a aparecer el descontento. Y después empieza a aparecer la desazón. Y cuando ya entramos en la desazón podemos seguir para abajo. No nos afanemos, no nos preocupemos desmedidamente en lo que no podemos solucionar. Aprendamos a ponerlo en las manos de Dios y a esperar en Él. Y si Dios dice tenés que esperar 1 año, va a ser 1 año. Y si Dios dice tenés que esperar 20 años, van a ser 20 años. Pero vas a vivir esos 20 años triste, amargado. Vas a vivir esos 20 años quejándote. Vas a vivir esos 20 años descontento. Porque cuando nosotros vivimos tristes, amargados y descontentos, hacemos tristes y amargados y descontentos a los que están alrededor nuestro. Entonces, cuando hay algo que ya te ocupaste, que no lo pudiste resolver, que el Señor dice va a ser un tiempo, o va a ser mucho tiempo, lo mejor que podés hacer es orar por eso, ponerlo en las manos del Señor y esperar en el Señor. Y el Señor a su debido tiempo va a tener la respuesta necesaria. Otro de los diques que no permiten que el Espíritu Santo fluya libremente en nuestra vida es el corazón endurecido. Aquellas cosas que no reconocemos, que son pecados y no reconocemos en nuestra vida. O aquellas cosas que están mal, que sabemos que están mal, que son pecados, pero no nos importa en nuestra vida. Y como no lo reconocemos o no nos importa, tampoco lo confesamos delante de Dios. El pecado siempre es un estorbo para crecer espiritualmente. Y el pecado siempre detiene la obra de Dios en nuestra vida. El pecado siempre es un estorbo para que fluya el Espíritu Santo en nuestra vida. En Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcan sus corazones. No provoquemos a Dios. Tengamos cuidado de provocar a Dios. Reconozcamos aquellas cosas que están mal. Que nos importe nuestro pecado. Que no nos igualemos a los demás, como decíamos el domingo pasado. Dios no mira el promedio de pecados, a ver cómo anda el promedio de pecado de la gente. Bueno, vos estás por debajo, no pasa nada, vos estás por arriba, tenés que ocupar. Siempre ocupémonos del pecado y aprendamos a reconocer aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos un corazón endurecido y no prestamos atención a aquellas cosas que están mal delante de Dios, eso va juntando mugre en nuestra vida. Porque hoy permitimos esto, mañana permitimos esto, pasado permitimos un pecado más grande. Y al final nos terminamos enfriando y hasta alejando del Señor. 3 cosas que impiden que el río corra, que no permiten que el río corra libremente. 3 cosas que impiden que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida libremente. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo corre libremente en mi vida? ¿Qué pasa? Ustedes saben que en otras traducciones, en vez de decir de su interior correrán ríos de agua viva, en otras traducciones dice de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Qué pasa cuando brotan los ríos de agua viva
en mi vida, cuando el Espíritu Santo obra en mi vida libremente. ¿Qué pasa cuando se produce esa agua viva en mi vida? Esa agua viva brota dentro de mi vida. Pero esas corrientes de agua se reflejan en lo exterior de mi vida. Brotan dentro de mi vida, pero se reflejan en lo exterior de mi vida. Y cuando hay algo que sucede bueno en el interior de tu vida y que nadie lo ve, se puede dar cuenta de lo que te está sucediendo por tu exterior. Y cuando los ríos brotan en nuestra vida, aunque nos toque pasar por un momento difícil, se va a notar. Se va a notar en tu cara. Se va a notar en tu manera de saludar. Se va a notar en tu manera de hablar. Se va a notar en la manera en que tratamos a los demás. Se va a notar en nuestra oración, en la forma en que oramos. Porque los ríos de agua viva brotan de nuestro interior, pero no se quedan adentro. Empiezan a obrar en nuestra vida. Y cuando estos ríos corren impetuosamente, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. Y estos ríos corrieron impetuosamente, por ejemplo, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo empezó a obrar entre los hijos de Dios. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice que hablaban de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Es que cuando el Espíritu Santo empieza a ser un río de agua viva dentro de tu vida, muchas veces empezás a hablar por lo que el Espíritu quiere que vos digas y lo que el Espíritu quiere que vos hagas. Cuando hay ríos de agua viva en nosotros, se nota en la forma de que hablamos y de lo que hablamos con otras personas. En el versículo 11 de Hechos capítulo 2 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hablaban de las maravillas de Dios, testificaban. Quizás muchos ni siquiera estaban preparados para hablar con otras personas. Quizás muchos nunca se habían animado a predicarle a otras personas. Pero dice que todos hablaban. Cuando el Espíritu Santo fluye, hay un deseo real de compartir la palabra de Dios con otras personas. A mí me gusta cuando damos tiempo para dar testimonio. Ahora, si Dios quiere, el primer domingo de julio vamos a tener la oportunidad de dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas en el primer semestre. El primer domingo de julio entonces va a ser una reunión de testimonio. Y a mí me gusta cuando algunos se levantan y dicen, iba en el ómnibus y le testifiqué a una persona que estaba sentado al lado, o me encontré con un vecino, me comentó tal cosa y yo aproveché para testificarle ahí. Bueno, el Espíritu Santo está fluyendo en esa vida, porque la persona tiene ganas de hablar, de compartir las maravillas que Dios hace. Ese deseo de compartir la palabra de Dios es ese río que está fluyendo y que está fluyendo en nuestra vida. Y no es que fluye más o menos, está fluyendo como corresponde y estamos compartiendo la palabra de Dios. En cierto momento dice la palabra en Hechos capítulo 4 que Pedro y Juan son llevados ante las autoridades por predicar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que dice la Biblia que los azotaron y los amenazaron y después los dejaron en libertad. Los castigaron, los azotaron, los amenazaron, le dijeron no prediquen más y después los dejaron en libertad. ¿Qué pasó con Pedro y Juan después que salieron en libertad? Como los habían amenazado y como los habían azotado, se quedaron quietitos. Siguieron haciendo lo mismo, pero es interesante qué es lo que ellos pensaban. Yo quiero mostrarte lo que ellos pensaban. Hechos capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, los que los habían azotado y los que los habían amenazado, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, queridos, azotados, amenazados. Sin embargo, ¿cómo salieron? Gozosos. Se puede estar pasando por el peor momento, pero si el Espíritu Santo está fluyendo en nuestra vida, ¿cómo vas a estar? Gozoso. Puedes haber sido hasta castigado y amenazado, pero si el Espíritu Santo está fluyendo, vas a salir gozoso. Y el Señor va a ordenar las cosas de acuerdo a su voluntad. Queridos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Querés que estos ríos corran en tu vida? ¿Querés que estos ríos corran en tu vida? Uy, qué poco. No va a correr, pero vamos a estar peor que el Santa Lucía, como lo vimos al principio. ¿Querés que estos ríos corran en tu vida? Amén. Dios quiera que realmente corra el río del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Libérate de los enojos con otras personas. Como leímos, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Libérate de las preocupaciones desmedidas. Por más que te afanes, no vas a poder añadir a tu estatura un codo. Libérate de un corazón endurecido. No endurezcas tu corazón. Cuando hay cosas que hay que confesar, hay que confesar. Cuando hay cosas de las que hay que apartarse, hay que apartarse. Porque Dios no va a poder obrar en tu vida. Sacá todos estos diques que hay en nuestra vida, que van formando sedimentos y no permiten que el río del Espíritu Santo corra en nuestra vida. El que cree en mí, siempre hay un principio. ¿Cuál es el principio? Creer. El que cree en mí, siempre empieza todo por creer. Cuando hagas un resumen de tu vida cristiana, siempre lo que vas a encontrar es que lo primero fue la fe. Cuando pienses en un resumen en tu vida cristiana, lo primero siempre es la fe. Y después el permitir que esa fe crezca y se transforme en confianza en Dios. Y después esa confianza en búsqueda cada día del Señor. ¿Vamos a leerlo todos juntos? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos otra vez. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que el Señor nos bendiga. No veo al director. La dirijo yo la canción, no tengo problema. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Y Señor, gracias por tu promesa. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Señor, vos querés que en nuestro interior corra el Espíritu Santo, Señor, y que se mueva libremente en nuestra vida, y que produzca todo lo que el Espíritu Santo puede producir en nuestra vida. Porque, Señor, lo primero que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es el gozo. A pesar de ser azotados, a pesar de ser amenazados, Señor, estos hombres salieron con gozo, porque el Espíritu Santo estaba corriendo en sus vidas, Padre. Padre eterno, bendícenos, que no pongamos ningún tropiezo al Espíritu Santo en nuestra vida, que no le pongamos ningún dique, Señor. Señor, que saquemos todo lo que hay que sacar de nuestra vida, enojos, amarguras, tristezas, que saquemos, Señor, todo el pecado que tenemos que sacar de nuestra vida, que reconozcamos lo que está mal, Padre. Ayúdanos a sacar todo aquello que impide que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, Señor. Padre eterno, que las preocupaciones desmedidas las dejemos de lado, que seamos responsables en ocuparnos, pero una vez que hicimos lo que teníamos que hacer, que aprendamos a dejar las cosas en tus manos, Padre.
Gracias, Padre, por tu promesa, Señor. Bendícenos, Señor. Señor, que esta semana sea una semana de ríos fluyendo en nuestra vida, Señor. Señor, que podamos dar testimonio de lo que vos hiciste en nuestra vida en esta semana, Padre. Bendice nuestras vidas, bendice a los que están alrededor nuestro, porque cuando tu Espíritu fluye en nuestra vida, los que están alrededor nuestro también los ven y también lo disfrutan, Padre. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.